¿Cómo estás? Bienvenido a Chacra Televisión. Cerramos la semana, pero es una suerte de apertura al resumen de lo que pasó y está pasando, porque este quinto día hábil cuenta en los primeros días de gobierno de Javier Milei. Así que vamos a los títulos. Tenemos muchísimo en estos 50 minutos de noticias juntos. Economía advierten por subas de hasta el 100% en alimentos en las últimas horas. Argentina y Brasil dan los primeros pasos para una agenda común con eje en la bioeconomía. El consumo mundial de carbón batió un récord en 2023. 30 grados es la temperatura, 95% de humedad es aproximadamente lo que estamos viviendo acá en Buenos Aires, donde estamos en vivo. ¿Qué pasa el finde? La información que la población quiere saber. A ver las disposiciones climáticas. Lo vemos en pantalla completa. Mira, mañana sábado la mínima 24, la máxima 32, con un cielo mayormente nublado. Domingo, lluvias, la mínima 25, la máxima 28 grados. Y el lunes, ¿qué pasa? Parcialmente nublado. La mínima 18, la máxima 23. Y el acertijo, o mejor dicho, las opciones de un domingo lluvioso, sobre todo en los lugares más poblados como es esta ciudad de Buenos Aires. Maratonear es una opción, algo que siempre digo si te estás sumando en las ediciones de noticias cuando llueve un domingo, o por ejemplo ver una linda peli en el cine, ir al teatro, condiciona la vida en la ciudad y en la naturaleza. Bueno, por supuesto se esperan que el Niño se siga manifestando como hasta ahora, pese a una semana de temporales como fue esta, con escenarios tan distintos en la República Argentina que también repasamos hoy durante toda la tarde y lo vamos a hacer juntos. Hay un hito que marca esta semana, no se trata de una encuesta oficial que lo determine, por supuesto es un balance profesional y personal cuando analizamos todo lo que pasó en la preproducción de este noticiero, en una semana clave para la historia y la sociedad argentina como es el inicio de la presidencia de Javier Milei. Los anuncios de Luis Caputo frente al Ministerio de Economía que tuvimos esta semana marcan el ritmo y los precios. Hay situaciones ya desbordantes en manos de quienes abren y cierran el negocio físicamente hablando por la inflación que está marcando esta semana, pero nos ocupamos de la carne, que tuvo las jornadas con aumento en el mercado de Liniers, en lo que es Cañuela, porque se sigue marcando con la identidad del espacio donde operaban anteriormente, y te contamos que hay cortes elegidos para, bueno, ir asegurando el consumo en este tiempo. Tenemos la información, las imágenes y de lo que estamos hablando exactamente es de el plan de 5 cortes para esta Navidad. Los ánimos sociales no son para nada positivos, sobre todo una necesidad básica, elemental como es la alimentación, y el equipo económico en los respectivos despachos de trabajo y también la convicción de entender que el objetivo por el nuevo gobierno es terminar con todos los acuerdos del kirchnerismo, porque vamos a decirlo así, también es una disidencia ideológica lo que marca el gobierno que se fue del actual. Y en los últimos anuncios también los precios justos terminaron, las empresas de consumo aumentaron los precios, tenían retraso marcado, pero la aceleración de la inflación con un elevadísimo ritmo, esta semana, el peso devaluó oficialmente el 50%, pero lo que sí, en definitiva, marca entre el 100 y el 118% en total cuando hablamos de nuestro peso, de nuestra moneda, y por ende el gobierno tuvo que dialogar, quizás no lo tenían en agenda ni en intención, pero con sector privado por la posibilidad de hacer acuerdos voluntarios, pese a que han inmediatamente desregularizado cualquier posible acuerdo y se pregó en el libre comercio, la limitación social es justamente lo más sensibilizante, y me incluyo porque tenemos que pensar ahora qué comer
frente a los precios alimentarios y restringirnos en muchas áreas. Justamente estamos hablando de que dentro de lo que ocurre al colocar una gran cantidad de volumen de 5 cortes a precios contenidos en los supermercados y 40% más bajos de los que se encuentran actualmente en la carnicería, los cortes la semana que viene podrían aparecer a través de la siguiente regulación. Toma nota, pero haré el esfuerzo por ser muy clara. Mirá, el asado del kilo tendrá un valor de hasta 5.000 pesos, matambre 5.900, el vacío también 5.900 y la tapa de asado 4.900, la falda 2.900 pesos. A estos precios en la Patagonia se le suma un 6%, así que no es que rige para todo el territorio nacional. Pero ¿qué semana y qué precios? La semana, al menos de este mes de diciembre, si tuviéramos que hacer el ejercicio de qué elegir, por supuesto que al fin del año le faltan algunas jornadas, varias. Diciembre siempre es muy especial, pero si estamos hablando de un cambio de gobierno con una propuesta muy distinta a la que ocurría y a la que se terminó a partir del 10 de diciembre, llegaron las medidas de la ex candidata a presidente, ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las medidas frente a los piquetes. El que las hace las paga, es su lema. Bueno, mucho está sucediendo, mira, en las redes sociales como un gran sociómetro en algún punto de lo que se opina, de lo que repercute. Lo que más me parece siempre importante desestimar es la visible violencia entre políticos en redes sociales, las amenazas, las apuradas, todo por lo que ocurre en cuanto a los reclamos sociales, teniendo en cuenta que diagraman y organizan una marcha de movimientos para el 20 de diciembre que dicen que se haría por la vereda. ¿Frente a qué? A las medidas que vociferó Patricia Bullrich, pero ayer oficialmente las detalló en una conferencia de prensa que nosotros te compartimos esta tarde también. Y por instrucción del presidente de la Nación, el Ministerio de Seguridad resuelve: 1. Que las 4 fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este ministerio van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, que es que si hay un delito será determinado los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo, de acuerdo al artículo 194 del Código Penal, y podrán intervenir en flagrancia de manera inmediata las fuerzas federales. Es muy importante entender que las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común, para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren. No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito.
También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores utilizados, se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que estén que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener. Se va a trabajar también en las estaciones de tren aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos, sean caras tapadas o sean formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores, organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente, sea por un bloqueo, a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon, sea por personas que vienen con un plan social, como dijo el otro día el presidente de la Nación. Esto no me corresponde a mí anunciarlo, pero será también tenido en cuenta, y sobre todo los instigadores, o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa. Por supuesto que también se le va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas, que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor. En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños cuando tienen que estar en las escuelas, estén en una manifestación, en una marcha o en un piquete. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Se va a crear un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones. En la economía argentina se reflejan el aumento de los alimentos por hasta 100%. Bueno, la desregulación habilita este famoso libre comercio, la libertad, estrictamente, y los supermercadistas y comerciantes también del mercado central están un poco a la guardia de lo que pasa. Víctor Parpacelli, que es presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, dijo que son más del 100% en algunas categorías y esto genera muchísima preocupación. Se refirió a la reunión que mantuvo el jueves con el subsecretario Fernando Blanco Muño, en la que dijo, el funcionario les comentó de la desafectación de la ley de góndolas y de la baja total de precios justos, una medida libertaria, y una vez que se calmen estas subidas de parte de las proveedoras, la idea es armar una canasta básica de pocos artículos que puedan colaborar con el momento, pero aún no nos podemos comprometer. Esa es la respuesta que se encuentra por parte del gobierno, 5 días de trabajo hasta el momento. Y en otro lado de las consultas, la Cámara de Operadores de Productos Mayoristas Frutihortícola del Mercado Central de Buenos Aires, Comafru, expresó la preocupante realidad que afecta al poder adquisitivo de todos los consumidores.
Te advertí, qué semana esta que estamos viviendo, y ayer se realizó la primera conferencia de prensa desde la Secretaría de Bioeconomía, que debutó el rol de la vocera y la colega Jorgelina Traut presente en el comunicado del resumen de lo que fue la primera reunión de la mesa de enlace junto al equipo de Fernando Vilela, en definitiva junto a la Secretaría de Bioeconomía, y la invitación al próximo encuentro. Esto fue lo que pasó. Y vale destacar que el secretario de Bioeconomía coincide con la mesa de enlace en la preocupación por este aumento al 15% de los derechos de exportación. No solamente coincide en eso, sino en el concepto de es el peor impuesto para el sector productivo. Desde la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, vale destacarlo, consideramos que el 80% de las producciones agrobioindustriales se van a encontrar en mejores condiciones, se encuentran en mejores condiciones que hasta hace una semana. Ahora bien, hay una preocupación puntual sobre economías regionales y sobre lechería, ¿sí? Y en este punto vale destacar que hay un compromiso del secretario Fernando Vilela con la mesa de enlace en trabajar en conjunto, en una mesa de trabajo técnica en donde se va a evaluar caso por caso para entender qué es lo que sucede, justamente con el objetivo de modificar, de crear un mecanismo para modificar en aquel caso que lo amerite una circunstancia particular. Reitero, esto para economías regionales y para lechería, porque el 80% de las producciones agrobioindustriales, por la brecha cambiaria, va a estar mejor, las condiciones serán mejores que hasta hace poquitos días. Definitivamente, esto es un compromiso muy grande del secretario de Bioeconomía de la Nación con la mesa de enlace de continuar trabajando en conjunto. Este es el mayor mensaje a dar en este contexto que estamos atravesando. Y por eso hago pública la invitación de Fernando Vilela a un nuevo encuentro con la mesa de enlace próximamente. Primeros días del gobierno completo de Javier Milei, también primeros días de fuertes temporales, porque fue una semana con lluvias, con tormentas, y lo que pasó en Entre Ríos dejó saldos negativos, destructivos, techos que se han volado, la nueva terminal de ómnibus por el piso, la construcción que se estrenaba, y el gobernador electo también en este año inolvidable de elecciones en Argentina. Allí Rogelio Frigerio recorrió las zonas afectadas como su tarea corresponde. El desastre climatológico que sufrió Villaguay en las horas de la madrugada y también algunas otras ciudades del departamento ha sido muy importante. Se ve cuando uno anda por la ciudad los efectos devastadores de la tormenta, y nosotros nos pusimos a disposición enseguida del intendente con todo el equipo de gobierno. Estamos relevando el detalle de los daños para ver cómo los podemos asistir, sobre todo a las viviendas destruidas. Hace falta reconstruir los techos, hacen falta reponer colchones, recién hablábamos con el equipo de desarrollo social. Necesitamos alimento también, y bueno, todo eso lo estamos previendo con nuestra gente de desarrollo humano también. Y vamos a también pedirle al Gobierno Nacional asistencia a través de un ATN, habida cuenta de que claramente esa herramienta está diseñada para casos como este, ¿no? Estamos viendo ahora con los distintos intendentes qué otros lugares fueron afectados y ponernos también a disposición de ellos, pero claramente el epicentro del problema fue acá en Villaguay, y por eso nos vinimos esta mañana para acá.
Los primeros días de una secretaría que dejó de ser la Agricultura, la Secretaría de Agricultura de la Nación, debuta como Secretaría de Bioeconomía. Ya está trabajando con toda una previa también planificación para salir al ruedo. Y bioeconomía, esta palabra eje entre Argentina y Brasil, una palabra que vas a escuchar mucho en Chacra Televisión, en nuestros medios argentinos también, internacionales, cuando se refieran a nosotros. ¿Por qué no? Fernando Vilela, como secretario, allí que lidera el equipo, se reunió con el par brasilero. En este caso estamos hablando de un país vecino que considera el sector en grado ministerial, no como secretaría, y allí avanzaron en una agenda común para potenciar esta inserción en términos bilaterales. A ver, esta semana clave, Mauricio Macri como expresidente y gran compañero de fórmula, podemos decir, de Javier Milei, del actual presidente, por ende muy relacionado al nuevo gobierno, estuvo muy alegre, simpático con el canciller brasilero que participó de la asunción de Milei, reemplazando a la ausencia de Lula da Silva, que oficialmente la comunicó, pero Daniel Scioli, que continúa como embajador, parece que en definitiva y con acuerdo apuestan por esta gran relación. Vilela, ahí lo ves en pantalla, nuestro secretario de Bioeconomía, felicitó al país vecino por haber incluido el asunto de la bioeconomía en el marco de su presidencia del G20 y le solicitó a Soares que le transmita la invitación al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, a visitar la Argentina. Hablan de seguir impulsando la agenda de acceso al mercado bilateral, por lo que se agendará a la brevedad un encuentro entre las autoridades del SENASA y su semejante brasileño, que es la Secretaría también de Defensa Agropecuaria, para avanzar en el mercado. Por otra parte, se identificaron temas de interés mutuo como trazabilidad, certificación en materia de sostenibilidad, generación de factores regionales para la medición de la huella de carbono y la digitalización de la agrobioindustria junto, dato importante, a la producción de fertilizantes que tanto se puso en crisis cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año 2022, el año pasado, porque como países muy responsables en la mayor cantidad productiva de fertilizantes, esto nos enfrentó a una nueva crisis y en definitiva, como dicen muchos desde este punto del mundo, desde este cono sur, una oportunidad. Es el momento de hacer una pausa, seguimos y estamos en vivo y en directo desde Chacra Televisión. Quédate porque tenemos noticias y seguimos repasando esta semana histórica en Argentina, pero en el mundo también. Ya venimos. Agritotal.com, 23 años liderando con toda la información técnica, empresarial y de negocios. Un portal abierto a todas las voces del agro. El agro argentino es una enorme diversidad de actores que encuentran en nuestra plataforma los canales para seguir de cerca todo lo que pasa y todo lo que pasará. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo.
Volkswagen. Carne argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Cabezal desgranador Stripper GFAS ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Y en este viernes, en este cierre de semana recorriendo Argentina, también recorremos el mundo. Y empezamos por nuestra región. Estoy hablando de Latinoamérica y nos vamos allí cruzando la cordillera. Chile, exactamente, del lado del Pacífico. Una población que se enfrenta a voto popular, a plebiscito exactamente, el 17 de diciembre para elegir por una reforma constitutiva, una constitución que tenga
algunas modificaciones. La pregunta que se está dando en la calle es, bueno, ¿qué pasa con las mujeres allí con fuerte representación en lo que es el actual gobierno de Gabriel Boric? Y déjame resaltar, fue uno de los presidentes que más presencia tuvo en la asunción de Javier Milei, al menos como pares latinoamericanos, y un país muy importante bilateralmente y agroalimentariamente para Argentina, como es Chile. Vamos a las calles chilenas exactamente a conocer qué está pasando allí con esta votación, a la cual solo faltan algunas horas para que se concrete. Quienes no apoyan la propuesta constitucional dicen que el texto marca un claro retroceso en los derechos de las mujeres. Es una constitución que está en contra de las mujeres. Quienes están a favor aseguran que la crítica no tiene fundamentos. Esta constitución promueve los derechos de las mujeres. Visiones contrarias que apuntan a distintas normas redactadas. La distancia surge desde el fondo del debate y cómo desde ahí se abordó y enfrentó un tema esencial para una constitución moderna. Se pone el énfasis en distintos capítulos, en distintas normas, en distintos principios, en la mujer. Y eso no solamente en la mujer en su participación en política, sino que en la mujer respecto a sus preocupaciones del día a día. Eso es un poco lo que hace esta propuesta. Entiende a las mujeres desde la familia, desde la maternidad, y no nos entiende desde el espacio de la política o la vía pública. ¿Cuáles son las principales normas de la propuesta? El acceso equilibrado entre hombres y mujeres a cargos de elección popular, también conocido como la paridad de entrada. También se establece la retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador entre hombres y mujeres, lo que popularmente se conoce como igual pega, igual paga. Ambas normas ya tienen una legislación vigente, sin embargo, de aprobarse la propuesta lograrían rango constitucional. Avance para algunos, retrocesos para otros. Pone un techo a lo que ya existe en la legislación vigente. Y es súper importante porque aquí las consejeras que dicen que la Constitución tiene letra de mujer, ¿verdad? Lo que hacen en verdad es comparar la Constitución del 80 con esta. Y eso es un error, porque las mujeres hemos avanzado sustancialmente en derechos en los últimos 20 años. La Constitución vigente, si bien tiene normas que son muy relevantes respecto de la igualdad ante la ley y de los derechos de todas las personas y nuestras libertades, esta Constitución pone, además de esas normas, un énfasis particular en las mujeres. No estamos estableciendo un techo, estamos estableciendo un piso. Otra norma que destaca la opción a favor es la que menciona el valor de los cuidados y el deber del Estado de promover la corresponsabilidad. ¿El reparo de quienes están en contra? El artículo quedó en el primer capítulo, en el de los principios constitucionales. Es decir, para ellos no queda consagrado como un derecho que el Estado deba garantizar. Nosotros en materia de cuidados optamos por esa fórmula, ¿ya? Por una fórmula de principio orientador, pero además con deberes del Estado. Si tú te fijas en el detalle de esa norma, hay deberes del Estado para promover la acción del cuidado con corresponsabilidad, reconociendo el valor de los cuidados en la vida familiar. Todas esas normas que no están en derechos, es decir, no tienen recurso de protección, ¿verdad? O sea, uno no va a poder ir a tribunales a invocar ese derecho, están en el capítulo de principio. Entonces son como que los atenuaron. Uno de los grandes debates lo provocó la norma que establece la protección de la vida de quien está por nacer. Un retroceso, un avance o un freno según la visión. Redacción tan controvertida que generó una intensa discusión por el alcance que podría tener en las tres causales de la interrupción voluntaria del embarazo. Y este año, que como también estamos repasando, ya termina el 2023 exactamente, y la crisis energética, sobre todo en Europa, marcó el pulso de varias decisiones cuando hablamos de servicios, y nos referimos a, en algún punto, el auge que tuvo el carbón. Es, digamos, difícil recapitular, la verdad es que merecería un documental repasar todo lo que sucedió desde febrero de 2022 en torno a la energía a raíz de la tensión y la guerra entre Rusia y Ucrania, pero se quemaron, mira, está la medición, 8.530 millones de toneladas de este combustible fósil, combustible discutido en la COP28, que marca el pulso de lo que se viene, y también, de la mano de la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de carbón alcanzó un récord, algo que en algún punto se había relegado, copó de nuevo la escena. Una transición para en algún punto empezar a diagramar y que esperan, no por estar en contra ni de la solución, de la alternativa, sino por el efecto en cuanto a las consecuencias ambientales. A pesar de que los países
participantes en la COP28, la cumbre del clima, en Dubái, se comprometieron a el abandono progresivo, gradual de estas energías fósiles. El récord batido, que ya se había registrado en 2022, tuvo su superación. Lo mismo pasa con el clima, y te hago un paralelismo. Creemos que estamos viviendo un año récord, por ejemplo, en la temperatura media mundial, y cada año que le sigue, que lo atravesamos, que lo experimentamos, va destronando el récord que conocimos. Así que va bastante de la mano cuando de analizar cuestiones climáticas a escala global se trata. La combustión de carbón, tanto para producir energía como para hacer funcionar la industria, es responsable de buena parte de las emisiones de dióxido de carbono, y por eso se está mirando con mucha atención lo que pasa. Estamos hablando de una superación del 2016, que fue uno de los años también con mucha emergencia climática y uso de carbón. Bueno, por eso te decía que esto va de la mano y suma muchos, digamos, añadidos a esta medida y a esta intención de que vaya cesando el uso, por lo pronto, para el futuro que se viene, un futuro con objetivos de desarrollo sostenible que se siguen discutiendo, redefiniendo y en partes accionando. Venimos a Latinoamérica de nuevo, nuestra tierra, y un conflicto que parecía que escalaba a niveles bélicos. Allí entró en escena Lula da Silva, pero ¿de qué te hablo? De, en algún punto, un nuevo capítulo de un histórico problema social y territorial entre Venezuela y Guyana, que es el territorio del Esequibo. Fíjate, hubo encuentro de los principales mandatarios, pero Lula da Silva, así como intentó en estos primeros meses de su mandato como presidente de Brasil interceder en lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, acá, un territorio más familiar, mucho más conocido, logró lo que se llama la paz. Y lo que más dicen, nos cuentan desde fuentes oficiales de Brasil, le quitaba el sueño a Lula da Silva, que es la posibilidad de que haya una guerra en Latinoamérica. Eso sí que no podríamos tolerarlo ni dejar que pase. Así que es, en definitiva, una buena noticia, y te mostramos a ver cómo sigue este primer principio de paz. Un estrechón de manos luego de semanas de tensión diplomática. Promete evitar una guerra en América Latina. Los gobiernos de Venezuela y Guyana acordaron en San Vicente y las Granadinas abstenerse de intensificar el conflicto por la controversia sobre la soberanía del Esequibo, región fronteriza de 160.000 kilómetros cuadrados entre ambos países, que posee grandes reservas de petróleo y gas, y reconocida como territorio guyanés por la comunidad internacional. Acordó que cualquier controversia entre los dos estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. En el acuerdo de 11 puntos, Georgetown se comprometió a tomar nota de las afirmaciones de Caracas sobre la falta de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como mediador en la controversia fronteriza. Justamente, el rol de la Corte Internacional fue uno de los puntos del referendo sobre el Esequibo celebrado en Venezuela el pasado 3 de diciembre y cuyo resultado aprobado con abrumadora mayoría fue la anexión del Esequibo. Y abrumadora victoria del sí. Pero horas antes, en conferencia de prensa, el presidente guyanés reiteró la legitimidad de la Corte Internacional de Justicia sobre el asunto del Esequibo y defendió la explotación de los recursos naturales de la región en beneficio de Guyana. Dejé muy claro que Guyana tiene todo el derecho a ejercer su soberanía dentro de su espacio territorial. En los próximos 3 meses, Venezuela y Guyana se reunirán nuevamente, esta vez en Brasil, para volver a discutir sobre el Esequibo. El acuerdo ratificó a los organismos regionales y al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva como mediadores. Y nos vamos a quedar en Latinoamérica para repasar más novedades en estos días, en esta semana, pero no lo voy a hacer yo. Digamos que tengo una invitación especial en este viernes. Quizás adivinas si te sumaste en otras ediciones. Voy a invitarlo a Damián, que él desde la ciencia y la tecnología es quien nos ofrece algunas soluciones a problemas medioambientales, sociales, de todo lo que nos ocurre al mismo tiempo en el mundo. Como conductor de agrotecnología, nos ofrece las siguientes novedades y los siguientes balances.
Nos vamos a ir hasta Brasil, más precisamente al estado más grande del país vecino, que es Amazonas, y que actualmente está sufriendo la peor sequía de su historia, ya que desde hace varias semanas que no llueve. Eso es lo que queda de uno de los ríos más grandes del mundo. El río Negro, que bordea la ciudad de Manaus, alcanzó a finales de octubre los 12 metros de profundidad, su nivel más bajo en 121 años. La Amazonía está experimentando una sequía histórica provocada por el calentamiento global y el fenómeno climático del Niño. A pocos kilómetros de Manaus, el lago Aleixo se ha secado por completo. Este lugar estaba lleno de agua. Era un lago de 15 metros de profundidad. La pesca es el sustento de Edson Rocha, pero desde finales de septiembre ya no tiene trabajo. Ahora, para pescar algo, tiene que cruzar más de 1 kilómetro en el barro para alcanzar el río Negro. Su casa ya no flota y su bote está encallado. Aquí están los únicos peces que logramos pescar para alimentarnos. Los mezclamos con un poco de arroz y frijoles. Más de 100.000 pescadores como él han sido afectados. Es tan triste porque vivimos de la pesca. Ver toda esta sequía. Solo puedo mirar el paisaje y no hacer nada. Este afluente del río Amazonas, el más grande del mundo, se ha transformado en un desierto en algunos trechos, aislando a más de 78 comunidades de esta región. Esta balsa está lista para llevar alimentos y agua potable a más de 4.000 habitantes de las aldeas más remotas. Hay que instalar un grifo de este lado y otro del otro lado. La Protección Civil ha instalado en la embarcación este dispositivo esencial para la supervivencia de los ribereños, un purificador de agua. Va a captar y purificar el agua turbia del río, porque es difícil llevar agua potable a las comunidades. El agua ha sido tan calentada por la ola de calor que los peces han muerto en la superficie. El agua se ha vuelto no apta para el consumo, con un olor horrible en algunos lugares. Para prevenir el riesgo de desnutrición, también van a entregar 1.200 cestas de alimentos. Digan a todos que vayan al frente del barco. Tenemos un trecho complicado aquí. La maniobra es delicada. Cada día el nivel del agua baja y dificulta la navegación. La Protección Civil tarda casi 5 horas en llegar a su destino, 3 horas más de lo normal. Bajo un sol abrasador, los habitantes de 25 aldeas se llegan a pie o en barco a este banco de arena. Rosineidi esperaba esta distribución desde hace semanas. Jefa del pueblo indígena Cocama, se encarga de recolectar agua y víveres para toda su comunidad. Estamos actualmente en una situación muy precaria. En nuestro pueblo no hay pozos ni agua tratada, así que debemos beber el agua del río. Hay casos de diarrea, vómitos e incluso fiebre. Pero no tenemos elección. O bebemos el agua del río o morimos de sed. Até febre, mas a gente não tem escolha. A gente tem que beber agua, o bebe agua o morre de sede. La sequía ya afecta a más de 600.000 personas en el estado de Amazonas, una emergencia que ha desafiado al gobierno local. Solo nuestro estado no puede realizar toda la logística. Nuestros aviones no pueden transportar tantas canastas de alimentos como un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Hay lugares donde una canasta que cuesta unos $50 va a alcanzar el valor de $500. Esa es la realidad en la Amazonía brasileña. Las Fuerzas Armadas de Brasil han distribuido más de 10.000 cestas de alimentos. El gobierno federal se ha comprometido a proporcionar otras 50.000. La urgencia es sanitaria y al mismo tiempo ambiental. Toda la biodiversidad amazónica está en peligro. Desde principios de octubre, el río Tefé es escenario de otra tragedia. Millares de peces y más de 200 cetáceos de agua dulce, incluido el delfín rosado, el animal emblema de la Amazonía, han muerto. Es algo inédito para estos equipos que trabajan desde hace 30 años en la preservación de estos mamíferos.
Hoy estamos monitoreando los grupos de delfines que suelen buscar aquí su alimento. Intentamos aislar esta área porque detectamos temperaturas elevadísimas en el agua, de casi 40 grados. Llegamos a la conclusión de que esta área supone un gran riesgo para la fauna local. Con la ayuda de pescadores locales, los científicos han construido esta barrera. Es la última oportunidad de supervivencia para los delfines, ahora aislados en una parte menos cálida del lago. Me diz quantos bichos você está vendo aqui? Aqui é o poço 2, né? Certo. Tenho visto 2 sotálias e 3 íneas com um filhote. Pero este desastre ambiental sin precedentes es solo la punta del iceberg. La Amazonía regula el clima de todo el planeta. Si aquí estamos viendo estas alteraciones, significa que estamos experimentando cambios climáticos en todo el mundo. La situación en la Amazonía parece estar lejos de mejorar en las próximas semanas. La temporada de lluvias no se espera hasta diciembre, con más de un mes de retraso, y según los científicos, la influencia del Niño deberá perturbar el clima hasta junio de 2024. Y nos vamos a quedar en Brasil, pero ahora nos vamos hasta el noroeste porque hay alerta por posibilidad de derrumbe de una mina de sal. Una mina de sal se rompió parcialmente el domingo en el noreste de Brasil. Las autoridades informaron que la zona había sido evacuada previamente al hecho debido al riesgo de colapso inminente. Maceió, capital del estado de Alagoas, con una población de 1 millón de habitantes, ha visto cómo la vida de la ciudad se ha afectado por la mina 18, desde que los residentes se vieron obligados a comenzar a abandonar la zona alrededor de ella en 2019, tras la aparición de grietas en calles y edificios. Los funcionarios de la ciudad declararon una alerta máxima el 29 de noviembre, y la tierra se ha estado hundiendo recientemente en el área cercana a la mina. Una zona de 14.000 edificios que alguna vez albergó a 55.000 personas, ahora se ha convertido en una ciudad fantasma. El alcalde alertó que la ciudad se enfrentaría a la mayor tragedia urbana del mundo si colapsaba, mientras que los ecologistas advierten que un colapso también podría causar un desastre ambiental para la laguna y el ecosistema circundante. La mina en cuestión es una de las 35 que explota en Maceió, el gigante químico Braskem, cuyo mayor accionista es Novonor, antigua Odebrecht, protagonista de la gran causa de corrupción Lava Jato. La empresa dijo en un comunicado que se había detectado un movimiento atípico en la mina y que sigue colaborando con las autoridades. Y así estamos llegando al final de esta edición de noticias, pero ¿sabes qué? De este viernes, sobre todo de esta semana, que como venimos repasando es una semana histórica, fundamental, una semana que marca el ritmo y por eso te compartimos, de esta manera lo repasamos en el primer bloque, lo que fue ayer la conferencia de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y ayer, sí, uno se va organizando porque pasaron muchas cosas en una semana. Y también la conferencia de prensa desde la Secretaría de Bioeconomía por el primer encuentro entre la mesa de enlace y las autoridades, con próximo encuentro a confirmar. Que descanses y tengas un muy buen fin de semana.